Dice que se llama severidad y misericordia. Y entre signos de pregunta, compatibles o incompatibles. Ese es el título del mensaje que traigo para hoy, que Dios ha puesto en mi corazón. Severidad y misericordia. Vamos a ver estos dos términos. Lo que quiero aclarar, bueno, primero que todo vamos a orar. No hay como iniciar poniendo todo primero nuestro ser y todo lo que vayamos a decir de aquí en adelante, primero que sea dirigido por Dios y que nuestra humanidad se vaya, porque al final de cuentas es Él el que tiene que dirigirnos y guiarnos en todo lo que vayamos a decir. Entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, en esta noche, Señor, que nuevamente, Padre, me das, Señor, el privilegio de venir aquí, Señor, a exponer de tu palabra, Señor, sin merecerlo absolutamente nada, Señor, porque no soy, Señor, ni siquiera merecedor, siquiera de leer un texto, Señor, de tu santa palabra, porque somos pecadores, Señor, que no merecíamos nada. Solamente por tu gran misericordia, tu gracia, Señor, que ha venido a nuestras vidas, Señor, para venir a exponer tu palabra y en el caso de mis hermanos, venir a escucharla. Y también yo escucharla, Señor, porque tú siempre trabajas primero en nuestro corazón, Señor, y aún cuando estamos predicando, Señor, tú hablas a nuestro corazón, Dios. Hoy te rogamos, Señor, que nos hables una vez más, Dios, que podamos conocer un poquito más de tu carácter, un poquito más, Señor, de quién tú eres, que no te conozcamos, Señor, a medias, sino que cada vez que exponemos tu palabra, Señor, podamos exponer tu carácter tal y como tú eres, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que no viene de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, para que sea claro en lo que tú has puesto en mí, Señor, para trasladarlo a mis hermanos. Bendito Dios. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor, y a todo aquel que vaya a escuchar el mensaje, Señor, para que sea de edificación, Señor, para tu cuerpo, para tu iglesia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, ponemos dentro de tus manos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, decía severidad, misericordia, compatibles o incompatibles. El tema que traigo hoy, lo que no es, o sea, lo que no pretende el mensaje de hoy es defender a Dios, porque Dios no necesita defensa, Dios no necesita ser defendido porque Él es Dios. O sea, no vengo aquí a muchas veces nosotros como creyentes cuando no conocemos el carácter de Dios y no se expone la palabra de Dios tal como está escrita, muchas veces queremos como maquillar la palabra de Dios para que la gente no vea un Dios tan severo muchas veces, pero ese no es el fin mío porque Dios no necesita ser defendido, Dios no necesita que nosotros le cambiemos a nada lo que Él, porque Él expuso su palabra, Él escribió su palabra tal y como está. Ese es Dios. Nosotros no necesitamos ni agregarle ni quitarle nada. Entonces vamos a leer textos donde exponen cómo Dios es, pero vamos a explicar por qué Dios actuó de esta manera o de la otra manera, para realmente entender un poco por qué Dios utiliza ciertas cosas que parecieran muy severas para nosotros, pero cuando entendamos la conducta del ser humano, vamos a ver que realmente esto lo vamos a estudiar para que nosotros seamos los que seamos edificados, para que conociendo el carácter de Dios, nuestra conducta sea guiada, nuestra conducta sea encaminada, para que en vez de ver a un Dios como muchas veces algunas personas lo han pintado, que el Dios del Antiguo Testamento
Era un Dios airado, cosa que sí lo es, pero no de la manera en que lo ve el ser humano. No es una ira tal como nosotros la conocemos, una ira humana, sino es una ira santa. Sino que más bien veamos a un Dios que no es tolerante al pecado. ¿Para qué? Para tener miedo, miedo a hacer las cosas. No, ese no es el fin. El fin es que nosotros veamos las claras advertencias de parte de Dios. Como dice Pablo, todo lo que fue escrito como advertencia para que nosotros no hagamos lo mismo. Ese es el fin, o sea, conocer el carácter de Dios para que nuestra conducta sea diferente cada día. Seamos personas que busquen perfeccionarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Normalmente, en el pueblo creyente, y lo digo porque muchas veces lo he escuchado y lo he visto incluso en oraciones, las personas tienen un concepto de la misericordia, yo diría que un poco equivocado, porque muchas veces, por ejemplo, solo como ejemplo, personas cuando se han apartado de lo que es el sendero correcto, del camino que Dios ha trazado, se ha apartado, ha hecho pecado delante de Dios, se ha apartado incluso de la congregación. Muchas personas dentro de la iglesia oran pidiéndole a Dios misericordia, cosa que está bien, pero pidiéndole misericordia de una manera muy extraña, porque cuando se pide misericordia, en la mente del creyente está en que Dios tenga un trato como más liviano para aquella persona. Y entienden que esa misericordia es así, o sea, que cuando Dios aplica, por decirlo así, en términos aquí terrenales, paletazos, pareciera que entran en nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos lo que es la misericordia, es como agarrar la paleta y darle suavecito. Y entonces oramos en esa dirección, que no sea tan severo en ese llamamiento otra vez para traer a aquel hijo suyo otra vez al sendero correcto. Pero cuando nosotros entendemos el carácter de Dios verdaderamente, vamos a entender que la misericordia de Dios nunca deja de ser aún cuando Dios es severo. La severidad de Dios no anula la misericordia, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el término severidad para ir metiéndonos en lo que vamos a estudiar. Vamos a ver así una leve definición, porque no quiero ahondar demasiado en eso, solamente para ir metiéndose en el contexto. Dice que es aquel o aquello que es estricto en el cumplimiento de las normas o que resulta duro o inflexible o crudo. O sea, es cuando se da una norma y el incumplimiento de aquella norma, el resultado va a ser inflexible o severo. O sea, algo que no se dobla, que es rígido, por decirlo de esa manera. Un ejemplo de esto muy claro es en Génesis capítulo 2, verso 17, donde Dios es muy claro. Esa es la primera norma que fue violentada por el hombre. Cuando Dios le dice al hombre, de todo esto pueden comer, pero si comen de esto, del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice, ciertamente morirás. Ahí fue dado el mandamiento. Entonces, el cumplimiento del haber violentado este mandamiento es estricto. Es lo que estamos hablando, es precisamente severo. ¿Por qué? Porque Dios, si de su boca salió que al hombre le había dicho, ciertamente, si de esto comieres vas a morir, pues el hombre iba a tener esa consecuencia, no iba a hacer otra cosa. Entonces vemos que desde el principio Dios marcó una línea. Dios ha marcado una línea y el que cruce esa línea, pues va a sufrir las consecuencias y la severidad de Dios. Por supuesto que al lado
como venimos introduciendo, también está la misericordia. Es que la misericordia nunca se ha apartado a pesar de la severidad de Dios, porque van juntas, no podemos desligar una cosa de la otra. Muchas veces se confunde la paciencia de Dios con la alcahuetería, porque muchas personas actúan de manera de que creen que Dios es un Dios alcahuete, cuando lo que Dios tiene es paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que lleguemos al arrepentimiento. No es porque Dios tolera el pecado, no es porque Dios va a pasar por alto el pecado. Dios es muy claro que dice que no dejará al impío sin su justo castigo. Entonces, no creamos que Dios es alcahuete porque no lo es. Vamos a ir un momentito a Romanos capítulo 11, al verso 22. Y vamos a leer rápidamente para ahí lo buscan y si no les da tiempo lo apuntan. Romanos 11, 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Hablándole, ¿a quién estaba hablando? Bueno, los creyentes en Roma estaba hablando. Dice, si permanecen en la bondad, pues de otra manera tú también, sí, perdón, dice, si permaneces en la bondad, pues de otra manera, dice, tú también serás cortado. O sea, si no permanecemos en la bondad de Dios, podemos ser cortados. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de los que son, de los que pertenecen a los judíos y los que pertenecen al pueblo gentil. O sea, el pueblo gentil fue incluido dentro de los pactos de Dios y dice que los que del pueblo judío, los que permanecieron en incredulidad, dice que fueron cortados. Pero vea, escuchemos el verso 23. Dice, y aún ellos, hablando de los judíos que no creyeron, si no permanecieren en incredulidad, dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, la severidad de Dios es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque venido el arrepentimiento, la misericordia de Dios la antecede. Entonces, en este texto, la severidad de Dios reside en un trato retributivo en cuanto a la incredulidad de su pueblo, pero es temporal. Hablando de Judá y hablando de los gentiles, que son los gentiles que somos ahora su pueblo. Entonces, hay que tener claro lo que está hablando aquí, la severidad de Dios por un lado y la bondad, hablando de su misericordia, van juntas. No podemos separarlas porque una lo que hace es atraer hacia la bondad de Dios, a su misericordia. ¿A través de qué? A través de la aflicción, a través de las pruebas, a través del llamamiento que hace Dios a sus hijos, a su pueblo, para que vengan al arrepentimiento. Una vez venido al arrepentimiento, hay restauración de nuevo. Para entender un poco la severidad, vamos a ir viendo algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, porque hay situaciones que podrían llevarnos a tomar decisiones consideradas como severas. Hablando de nuestra vida cotidiana, para poner algunos ejemplos que nos ayuden a entender esto. Algunos podrían ser situaciones difíciles de aceptar, otras tal vez más simples. Sin embargo, podríamos considerar algunas decisiones muy necesarias. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vamos a ver dos ejemplos en concreto. En el caso de una lesión a un miembro del cuerpo de una persona, llámese un brazo, una pierna. Supongamos que una persona se le abre una herida en un pie o en una pierna y entra una bacteria. Ok, eso es sumamente grave.
Va donde el médico hace exámenes, revisa todo y el médico tiene que tomar una decisión. El médico dice, tiene una bacteria, tenemos que amputar el pie, tenemos que cortar el pie. ¿Por qué? Porque si no va a morir. Podríamos decir que esto es una decisión muy severa. Es una decisión muy eh, grave a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quitar una parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué podríamos nosotros pensar si ese médico, sabiendo que es necesario amputar ese pie, dice, no vamos a respetar a esta persona y entonces no le vamos a cortar el pie? Estaría actuando de una manera negligente. Y eso le podría ocasionar incluso hasta recibir, en el caso de que la persona muera, una situación legal muy seria, porque no está cumpliendo con su labor como médico. Entonces, quiero que veamos en este primer ejemplo cómo hay cosas que, aunque son graves, aunque son severas, son decisiones muy severas, muchas veces son necesarias. Vamos a ver otro ejemplo que no es tan serio como este primero, pero se da. El segundo es, por ejemplo, para los que les gusta cultivar árboles o les gustan las siembras y tiene árboles, muchas veces un árbol, una rama, le puede entrar un hongo, se puede empezar a podrir y lo necesario para que ese árbol continúe sano es cortar esa rama, curar desde la parte, incluso a veces es necesario cortar un poco más de la parte sana para que ese árbol no sufra, para que ese árbol continúe sano. Ahora, en un caso muy extremo, incluso podría ser necesario incluso cortar el tronco. ¿Por qué? Porque cortando el tronco podemos botar la parte que está dañada y del tronco que queda puedan salir retoños nuevos, pueda volver a salir un árbol. Bueno, vamos a ver en Isaías capítulo 6, en el verso 10, una referencia que tenemos aquí acerca de este mismo tema, precisamente. Ya vimos estos dos ejemplos y vamos a ver cómo la escritura utiliza esta misma figura de un árbol, por eso la quise traer, porque, porque Dios es maravilloso y Él utiliza todo lo que conocemos en la naturaleza, en todo lo que nosotros, para poder entender su palabra, para poder entender fácilmente cómo es cómo son las cosas espirituales para que las podamos entender de una manera más simple. Así es nuestro Señor, que él entiende nuestra incapacidad de entender las cosas de manera espiritual y nos enseña así. En el verso 10 del capítulo 6 de Isaías dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Recordemos que aquí Isaías ya había tenido la visión de Dios. Dios lo había salvado, le había traído un carbón de allá del altar del incienso, se lo había puesto, perdón, en el altar del holocausto, y se lo había puesto en su boca y le había dado salvación ahí, porque él estaba delante de la presencia de Dios y lo único que podía esperar era ser muerto, pero Dios lo salvó. Entonces en ese momento, cuando Dios lo salva, él dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a predicar a mi pueblo? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces, esto es la misión que Dios le encomienda a Isaías. Vaya y engruesa el corazón de este pueblo. ¿Con qué? Con la predicación. ¿Por qué? Porque no lo iban a aceptar. Y dice en el verso 11, dijo Isaías, y yo dije, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas,
y la tierra esté hecha un desierto. Y si quedare aún la 10ª parte, se volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, dice, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente sana. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios aquí? Ok, Dios estaba llamando al arrepentimiento del pueblo, no hubo respuesta. Le dijo que iba a ser entregado a otros pueblos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la idolatría, por todo lo que Israel estaba haciendo. Iban a ser destruidos. Y dice que si aún la 10ª parte, dice, esta volverá a ser destruida. Suena muy severo. ¿Pero por qué hace esto? Dice, pero como el roble y la encina, ahí está la misericordia de Dios. Quiero que no veamos solo la parte que pareciera mala, porque a veces nosotros nos enfocamos en lo que a nosotros nos parece tan serio, tan como que fuera como un Dios malo. Y no es así. Cuando lo que nosotros deberíamos enfocarnos es esta palabra que Dios trae, dice, como el roble y la encina, que al ser cortados, o sea, como aquella pierna que estaba infectada, al ser cortados, dice, aún queda el tronco. O sea, ahí está la misericordia de Dios, el remanente de Dios. Así será el tronco, la simiente santa. ¿De dónde, quién es esa simiente santa? Por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. De Él es que nosotros venimos, porque Él es el retoño, porque ninguno de nosotros teníamos capacidad de hacer lo correcto delante de Dios. Y Él vino a ser ese retoño en el cual nosotros ahora podemos nacer. Esa es la misericordia de Dios. Veamos este mismo ejemplo ahora en Job, capítulo 14, en el verso 7. Dice, porque si el árbol fuere cortado, la misma figura dice, aún quedará de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, dice, y su tronco fuere muerto en el polvo, le dice, en el verso 9, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Podemos ver cómo Dios aplica su severidad, cómo Dios aplica aquello que, como decía al principio, pareciera que nosotros descartamos esto y cuando Dios está aplicando esto, a veces pareciera que Dios no tiene misericordia, cuando es todo lo contrario. Cuando la misericordia de Dios en ningún momento se ha apartado, cuando Dios lo único que está haciendo es preservando su pueblo. Aún si podemos ver, cuando leíamos en Romanos capítulo 11, que dice, hablando del pueblo judío, que habían permanecido en incredulidad y habían sido cortados, y él habla de que si no permanecieran en incredulidad podrían volver a ser injertados. Podemos ver tal misericordia de Dios que de esas palabras hace casi ya 2000 años. Estamos hablando de 1900 años, tal vez poco más. ¿Y dónde está ese pueblo? ¿De dónde Dios lo ha recogido? Ahí está ese pueblo. Dios ha tenido misericordia, porque si no, ni siquiera existiría. Dios no se ha olvidado de lo que es suyo, ni se va a olvidar de lo que es suyo. Ahora quiero que veamos, este es el texto que Dios me puso como principal, porque aquí se muestra la severidad de Dios de una manera tan impresionante que a veces cuando yo leí ese texto yo decía, Señor, a veces a nosotros como seres humanos se nos hace difícil entender el carácter tuyo, se nos hace difícil entender en nuestra mente humana, en nuestra mente que a veces no entiende la majestad
de la mente de Dios y su sabiduría, pareciera que no logramos si no fuera por el resto de la escritura que nos ayuda a entender. En Números 25, verso 4. Este fue el primer texto que Dios me trajo para iniciar esta enseñanza. Y quiero que lo leamos y lo vamos a leer tal y como está. Y que el mismo texto sea lo que hable de lo que Dios hizo ahí. Yo no le voy a agregar nada, solamente voy a dejar que el texto hable. 25, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. En Dios hablaba y dice jefes, los jefes del pueblo, o sea, los principales. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, o sea, a mediodía. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de él. Si no entendemos el carácter de Dios, en apariencia pareciera que Dios aquí lo que quiere es tomar venganza. En apariencia, digo. Porque dice, el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Veamos cuál fue la conducta del pueblo primero. Antes de nosotros como humanos tratar de sentar a Dios en la silla de los acusados y señalarlo como si Él realmente pudiéramos nosotros acusarlo de algo, cosa que es imposible. Porque Él es perfecto, porque Él, todas sus decisiones son santas, perfectas. Él no tiene pecado. Entonces vamos a dejar que el mismo texto nos hable y entendamos quiénes somos nosotros, entendamos quién era el pueblo, para entender lo que Dios estaba haciendo. En Números 25, pero estábamos hablando anteriormente en el verso 4, ahora nos vamos a ir. Si el 25:4 fue el que leímos. Ahora vamos a empezar desde el verso 1 para entender lo anterior, para entender lo que Dios mandó hacer, o sea, ¿por qué Dios hizo eso? Son 3 versos anteriores. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Primera conducta que Dios no aprueba. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a su Dios. Solo estos 2 versos nos dicen claramente la gravedad de lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando nosotros entendemos un poquito, cuando lo que dice Romanos, ahí en el capítulo 3, que no hay quien busque a Dios, que todos se apartaron, que todos hicieron lo malo. Cuando el Señor viene y le dice a los que estaban escuchando delante de él, les dice, yo no vine a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Entendiendo esto y teniendo esto en mente, tenemos que ver que Dios no es injusto en ninguna decisión que tome con el ser humano. Esa es la primera primicia que tenemos que tener. El hombre no merece nada. El hombre no merece ni siquiera la vida. Dios es dueño y señor de todo y él puede tomar la vida de quien él quiera, porque él es el que la da, él es el que la quita. Dios está tomando la decisión de hacer este juicio local por una razón que él la dijo desde el principio. Desde Éxodo él había dado órdenes de que ellos no se podían juntar con personas de otras tierras. ¿Por qué? Porque iban a copiar las conductas de aquellas personas. Y esto es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, que moraban, y dice que en Sittim, empezaron a fornicar, empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a inclinarse a otros dioses. Y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué Dios prohibió esa unión de Israel con estos pueblos? Bueno, por sus prácticas.
por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de vivir. Esto es lo que apartaba al pueblo de Israel de las demás naciones. No es porque el pueblo de Israel fuera especial, no es porque el pueblo de Israel tuviera algo que Dios vio y vio diferente, por el contrario, Dios lo apartó para sí, para hacerlo santo, para hacerlo apartado para él. Y para eso era necesario apartarlo del resto de las naciones. ¿Por qué? Porque si no iban a copiar la conducta de estos pueblos, de estas naciones. No por el hecho de ser de otro pueblo, o sea, no es el hecho de ser una persona que tuviera una nacionalidad diferente. No era porque era de este país o de aquel país. El simple hecho de ser de otra nación no era el problema. El problema era la conducta de esas naciones. Por eso fue que, que Dios desde un principio decidió apartar a Israel de esas naciones. El problema fue, es y será siempre que el pueblo de Dios siempre se ha amoldado o nos amoldamos a la mente y el pensamiento contrario de lo que Dios establece. O sea, cuando nosotros nos juntamos, y cuando hablo juntamos es cuando compartimos, cuando vivimos y aprobamos lo que el mundo hace, piensa, actúa, habla y vive, es que vamos a hacer lo mismo. Eso Dios lo sabe, por eso Él puso eso. Dios sabe perfectamente que esa es nuestra conducta. Por lo que el problema es que nosotros fácilmente adoptamos las formas de vivir, de hablar y de adorar, de la forma en que los demás lo hacen. Nosotros fácilmente, sin percatarnos siquiera, a veces ni siquiera tenemos la noción de en qué momento nosotros estamos actuando o hablando como el mundo lo hace si le damos espacio. Porque es una facilidad que tiene el ser humano de moldearse. Una vez que estábamos en la iglesia, un ejemplo que una persona que pasó adelante, no voy a decir el nombre, usó de ejemplo y que es una verdad, son las personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, colindando con México, donde la mayor parte de estas personas hablan el español. ¿Y por qué hablan el español? Porque tienen mucha relación con los mexicanos. Entonces, no solamente porque migran, pues sí, hay una migración, pero hay un intercambio cultural y a estas personas se les facilita eso. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Y así como se hace eso, también se hace con cualquier área de nuestra vida. Entonces, lo que Dios estaba pretendiendo con no querer que el pueblo de Israel se mezclara con estas naciones es que no se hiciera un molde, un modelo con esas naciones, que no copiaran, que no se hicieran como ellos. El Señor ha apartado a su pueblo desde el principio para evitar que se contaminara con prácticas idólatras. Desde el principio lo vemos en Génesis, en el capítulo 21. Una vez lo estábamos estudiando con el pastor José, por cierto, en una de sus enseñanzas. Y en el verso 9 de Génesis 21, veamos una situación que se dio. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, y se burlaba de su hijo Isaac. Estaba Ismael entonces ya grandecito y dice que la egipcia se burlaba del hijo de Sara. En el verso 10 dice, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Y este hecho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, para Abraham, en su momento él pensó, ¿qué está diciendo? O sea, como,
no es tan grave que la situación como para tomar esta decisión. Sin embargo, vea lo que Dios le dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva, dice. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado de... Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Precisamente esto que venimos hablando. Dios estaba guardando lo que Dios había apartado para él. ¿Por qué? Porque recordemos que Agar era una egipcia, tenía prácticas egipcias probablemente que no iba a dejar fácilmente. Su hijo lo iba a formar de una manera muy diferente de lo que Dios había establecido para Isaac. Dios había apartado, ese era el hijo de la promesa, ese era el hijo que Dios había establecido, del cual su descendencia iba a salir. Y Dios lo iba a guardar de contaminarse, lo iba a guardar de mezclarse. Eso solamente es otro ejemplo. Deuteronomio 7, en verso 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, dice al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y tú y no emparentarás con ellas, no darás tus hijos y sus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, para tu hijo. Pero no habrá mezcla, no voy a permitir que ustedes se mezclen. Ahora veamos por qué, porque aquí lo dice muy claramente, dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta es la advertencia que hace Dios. A veces nosotros humanamente cuando vemos algunos atributos de Dios, a veces los humanizamos tanto cuando él dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. A veces nosotros en nuestra mente humana, porque eso creo que a todos nos sucede, nosotros vemos a Dios seguramente como vemos a veces algunos dibujos animados, ¿verdad? Con los ojos rojos y lleno de ira y hasta que, eh, así como furioso. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque no, la ira de Dios no es como la de nosotros. La ira de Dios es santa. Hay un pecado, Él actúa. Él es recto en lo que Él hace. Él hace juicio. Él no se calienta la cabeza como nosotros, porque Él es santo. No imaginemos nosotros como viendo a una persona irada, porque la palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, desliguemos cuando dice furor o ira de Dios de lo que nosotros conocemos como ira, porque no es así. Lo que Dios está haciendo es que Él es celoso con lo que es suyo. Y si Él apartó algo para Él lo va a defender, Él lo va a guardar y va a hacer lo necesario para que eso permanezca ahí. Él nos salvó y Él va a llevarnos hasta el final porque nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, lo que Dios haga siempre va a ser misericordia. Entonces, cuando nosotros oramos por personas que se han apartado, si son del Señor, no creamos que la misericordia de Dios se va a apartar por algún momento, porque nunca se va a apartar. ¿Usted sabe dónde está la misericordia de Dios? En el momento que Jesús entregó su vida por nosotros. Ahí entregó toda la misericordia. Y esa misericordia nunca se va a apartar de nosotros. Suceda lo que suceda, si Dios es severo con nuestra vida,
tenga por seguro que es por su misericordia, porque Él no va a dejar que ningún hijo suyo se pierda, que ninguno de los que Él ha apartado para sí se vaya al infierno, Él no lo va a permitir. Por eso el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada. En Deuteronomio dice, no se junten con aquellos pueblos, o sea, no pongan la mirada en aquellos, no ponga la mirada en lo que hace el mundo, ponga los ojos en mí, en el autor y consumador de la fe, porque es ahí donde nosotros podemos permanecer. Porque si permanecemos de vista quién es, si perdemos, perdón, quién es perdemos de vista quién es el molde o modelo, entonces estamos perdidos. Si nosotros nos desenfocamos y perdemos la noción de a quién estamos siguiendo y volvemos la mirada al mundo, a las cosas que el mundo ofrece, a las cosas, no solamente lo que ofrece, mis hermanos, no solamente eso, es que el mundo, si nosotros lo vemos humanamente, el mundo está hecho, es un caos. Y muchas personas creyentes están poniendo su mirada en ese caos. Están haciendo lo de Pedro cuando el Señor le dijo, camina sobre las aguas. Empezó caminando bien, pero se descuidó y empezó a ver hacia los lados, empezó a ver la tormenta y se hundió. No hagamos lo mismo. No solamente es decir, no, es que yo no comparto las cosas, yo no vivo como vive el mundo, yo no. Es que no es solo eso, es enfocarnos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, no es ninguna otra cosa, aún cosas que no son pecaminosas, aún cosas que no nos están ofreciendo pecado, porque el ver las cosas del mundo y ver el caos que se está dando en el mundo, si lo vemos de la forma correcta, no está mal, pero hay personas que se enfocan en eso. Hay personas que tienen su vida sumida en eso y no la confianza puesta en Dios, quien es el que nos dijo que confiáramos, que Él ya había vencido el mundo. En Jeremías capítulo 16, en el verso 19, dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, yo te usaré, yo te llevaré y hablarás de mí. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por supuesto, se lo está diciendo a Jeremías. Pero Dios nos dice eso a nosotros. No estamos aquí para que nosotros andemos poniéndole atención a las cosas que suceden en el mundo, ni las que nos ofrece el mundo, ni las atracciones del mundo, sino lo que Dios nos ha ofrecido. Y por el contrario, en vez de nosotros copiar de ellos, que ellos vean algo en nosotros, algo diferente, algo de lo que quisieran imitar. ¿Imitar por qué? Por nosotros, no, por nosotros no. Imitar por lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, como hablábamos al principio, el problema no está intrínsecamente en la persona. Las personas de otros pueblos, algunas personas de otros pueblos, reconocieron al Dios de Israel y Dios no los rechazó. Hemos estado viendo lo que el pastor ha estado predicando de la genealogía, de las mujeres de la genealogía, y algunas de ellas eran de otros pueblos, como Ruth, que era moabita. Sin embargo,
Veamos lo que dice un momentito, lo que dice Ruth en el capítulo 1, en el verso 4, para que veamos que no es en sí la persona como ser humano, son las conductas que estas personas tenían. Y cuando una persona, por supuesto que entendiendo de todo lo que hemos aprendido, de que es Dios el que obra en la persona, es Dios el que permite que una persona, aunque sea de otras naciones, reconozcan a Dios, es porque Dios ya obró en ellos. Pero veamos lo que dice Ruth, capítulo 1, en el verso 4. Dice, los cuales formaron para sí mujeres moabitas. Está hablando de los hijos de Noemí, que habían ido allá a Moab y consiguieron como esposas a mujeres moabitas. Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Los hijos murieron y Noemí decidió regresar a la tierra de Judá. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Es una declaración que hace Ruth, por la gracia de Dios, Dios la escogió, pero estamos viendo que era una mujer de otro pueblo, de otra nación, pero Dios no la está rechazando, aquí no la está rechazando, porque ella no está mostrando conductas de las que estaba mostrando el pueblo de Israel cuando estaba mezclándose con aquellas mujeres que fornicaban y adoraban a otros ídolos. Entonces Dios no rechaza a esta mujer, no rechaza, y no solamente a ellos, también es, no solamente a ella, sino también a Rahab, como el pastor lo predicó, y no solamente a ellos, incluso a un montón de egipcios cuando Israel fue sacado de Egipto. Se vinieron muchas personas de otras naciones, Dios no las rechazó. ¿Qué le dijo a Moisés? Si ellos vienen y hacen todos los mandamientos que yo les doy, son parte del pueblo. Entonces, no creamos que Dios tenía algo en contra de los individuos de otras naciones. El problema eran las conductas que estas personas tenían, que iban a contaminar a su pueblo y que contaminaron en muchas ocasiones. En Mateo 5, del 27 al 30, nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí el Señor nos hace una advertencia de misericordia. ¿Se acuerdan con lo que inicié? Que la persona que tenía un problema en su pie, una bacteria, el doctor lo manda a cortarse el pie. Bueno, la figura que está usando aquí el Señor es algo similar, pero espiritual. Por supuesto que Él no está diciendo que nos cortemos literalmente un pie o una mano. Pero lo que está diciendo es, si ustedes tienen un pecado, antes de que yo ejerza mi juicio, renuncien a lo que tengan que renunciar. Está dando una clara advertencia de que Él no se complace en el castigo, de que la decisión debe ser de nosotros. La decisión debe ser de que nosotros tomemos, valga la redundancia, la decisión correcta, antes de que Él tenga que actuar. Él nos está dando la advertencia de que nos examinemos a nosotros mismos en qué estamos fallando
que tomemos la decisión de hacer lo correcto, a pesar de lo que cueste, a pesar de que la decisión sea severa, porque si nosotros no lo hacemos, le aseguro que Dios es celoso y Dios va a tomar la decisión por nosotros de hacer lo necesario. Así como lo hizo con Israel. Y se lo dice no solamente a cada individuo en lo personal, a cada uno de nosotros, se lo dice también a la iglesia como pueblo. Que no debemos si Él no es tolerante con el pecado, nosotros no podemos ser tolerantes con el pecado. Por supuesto que todo tiene que ser mediado por el amor. ¿Cómo sabemos que el amor está mediando en una decisión, sea la que sea, en cuanto al pecado? Cuando nosotros tomamos decisiones que la guía, que el fin sea restaurar a la persona que está equivocada, sea llevarlo a un arrepentimiento, que al final es Dios el que lo lleva al arrepentimiento, pero muchas veces es necesario que a nosotros nos digan, estás equivocado. Pudiera ser que uno esté equivocado en algo y ni siquiera se dé cuenta. Y es necesario que un hermano llegue y le diga, mira, te estás equivocando en esto. En ese momento tomar la decisión de cortar el brazo o cortar el pie, figuradamente. En Jeremías 16, me queda creo que poco tiempo, pero vamos a ver si terminamos. El pecado de Judá, en el verso 1, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos y su corazón se aparta de Jehová. Precisamente lo que leíamos anteriormente, cuando nuestra mirada no está puesta en el que debe estar puesta, porque el Señor nos dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque Él es el que tiene que tener toda la preeminencia en nuestro corazón y en nuestra mente. Si nosotros quitamos nuestra vista de ahí y la ponemos en un hombre y empezamos a hacer un modelo de un hombre, estamos cayendo en eso. Y nuestro corazón se puede desviar fácilmente, muy fácilmente. Tenemos que tener claro que Dios, cuando tomó la decisión de ejecutar a los jefes de Israel, en el capítulo 25, verso 4, nuestra clara advertencia como individuos es que Él no va a tolerar que nuestro corazón se desvíe. Él no va a permitir que nuestro corazón se tuerza y dejarlo como si no estuviera pasando nada. Porque Él lo va a regresar otra vez al camino. Él lo va a preservar. Porque nosotros somos el regalo del Padre al Hijo. Y Él no va a dejar que nada se pierda. Y ahí es donde podemos ver la misericordia de Dios. Aún en medio de la severidad de Dios, aún en medio de lo difícil o feo que pueda parecer, situaciones de muchas personas, situaciones difíciles, situaciones que no le hallamos ni pies y cabeza humanamente. Pero así como Dios le dijo en Jeremías, tengo pensamientos de bien y no de mal, como el pastor lo ha dicho, ya el contexto si lo vemos que
Ese pensamiento de bien era llevar ser 70 años cautivo a Babilonia. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Éxodo 34, guárdate, en verso 12, perdón, Éxodo 34, verso 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No importa cómo se llame lo que esté estorbando, para que nosotros adoremos a Dios. No importa, póngale el nombre que quiera. Lo que esté estorbando para que nosotros cumplamos, que le adoremos a Él. ¿Cuál puede ser el nombre? Y no estoy hablando de cosas pecaminosas, solamente que esté estorbando, a que lo adoremos como Él merece ser adorado. Algunas cosas solamente voy a mencionar: el fútbol, la televisión, el teléfono celular, la pereza, incluso la familia, la autosuficiencia. Podríamos creer que nosotros somos autosuficientes y a veces no estamos adorando a Dios porque creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. El mundo y su corriente nos ofrece constantemente muchísimas cosas, pero todas ellas nos llevan a la misma práctica que tenía Israel: adorar a un Dios que no es el Dios de la Escritura, adorar a un Dios falso, un Dios inventado en nuestra mente. La pregunta es: ¿se complace Dios en castigarnos? ¿Le gusta a Dios castigarnos? Solo veamos un ejemplo en Mateo 23, en el verso 37, para que entendamos que Dios no se complace, lo hace porque es necesario. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién los envió? El Señor los envió. ¿Para qué? Para advertir, para corregir. ¿Qué pasó? No hubo respuesta. No quisieron escuchar. Y ve esa expresión: ¿cuántas veces? ¿Qué denota esto? Que no fueron pocas, fueron muchas veces, muchísimas veces. ¿Qué es eso? Misericordia. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cuál fue la respuesta? No. Entonces no veamos a un Dios que se complace, no. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y Él llama muchas veces, así como lo hizo con Israel muchas veces, cuando ellos estaban teniendo estas prácticas, y Dios tuvo que intervenir de estas maneras, de las formas en que lo hizo, cuando los llevó cautivos a Siria, cuando los llevó a Babilonia. Ya Él les había advertido muchas veces a través de los profetas y no quisieron. Entonces, eso no le quita. Las decisiones que Dios tomó no quita la misericordia. La severidad de Dios no quita la misericordia. Siempre ha estado ahí. Para terminar, solo leamos Apocalipsis capítulo 3, verso 19, para que veamos el gran amor y la misericordia hasta el final, para que veamos que el castigo de Dios es porque nos ama. Apocalipsis 3, verso 19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
El llamado al arrepentimiento está constantemente todo el tiempo, como decía Mateo. ¿Cuántas veces? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy ahí llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No voy a explicar esta figura porque ya el pastor la ha explicado. Pero Dios nos quiere libertar del pecado y que seamos siervos de él. Verso 21, al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Una vez más, Dios nos habla. Una vez más, como en la antigüedad, Dios nos sigue hablando, nos sigue llamando al arrepentimiento, nos sigue teniendo misericordia. Y siempre la tendrá con sus hijos. La misericordia de Dios estuvo y estará por siempre por su sacrificio en la cruz. Su misericordia no se apartará nunca de los que Él ha escogido. No se apartará nunca porque Él hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Y usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y no importa lo que pase, no importa lo que Dios tenga que hacer, lo que Dios haga siempre va a ser por misericordia, sea severo o no sea severo, porque Él es bueno. Si llegamos al final, que vamos a llegar y vencemos como Él venció, porque si Él resucitó, vamos a resucitar en Él. Dice que nos sentaremos con Él en su trono. Y esa es nuestra esperanza, ese es el gozo puesto delante de nosotros, porque Él lo dijo, porque Él lo prometió. Y ahí es donde nos podemos sentar firmes, podemos superar las pruebas, podemos salir adelante de todo, porque sabemos que la temporalidad puede ser difícil, pero ya hay uno que venció, ya hay uno que sobrepasó todo, hay uno que dio su vida por usted y por mí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es honrarlo, adorarle como Él merece ser adorado. Vamos a orar. Señor oh Dios, te doy gracias, Padre Santo y Eterno Dios. Gracias nuevamente, Señor, por tu misericordia, Señor, que no se aparta, Señor, de tu pueblo nunca, Señor, ni un solo momento de nuestra vida, Señor. Porque tu amor, Señor, no lo permite. Porque tu amor, Señor, que has derramado en nosotros, Señor, nos ayuda a entender, Señor, que tú, Señor, lo único que haces, Señor, es preservarnos, es ayudarnos, Señor, en nuestras debilidades, Señor, y aún en medio de nuestro pecado, Señor. Nos es necesario, Señor, entender que necesitamos ser humillados también. Necesitamos ser corregidos, necesitamos, Dios, que tú muchas veces seas severo con nosotros. Sabemos que no nos gusta, Señor, la aflicción, a nadie le gusta, pero Dios, cuando entendemos, Señor, que tú esto lo haces, Señor, porque quieres, deseas y vas a llevarnos hasta el final, Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque tal vez nosotros decidiríamos, Dios, no ser castigados, Señor, pero ¿a dónde terminaría? Si lo vemos en la vida terrenal, Señor, cuando los hijos, Dios, no son castigados y vemos los resultados, Señor, cuando son grandes y hacen lo que quieren, Señor, y respetan a sus padres, Señor, porque creemos que nosotros somos diferentes. Porque creemos, Señor, que nosotros no necesitamos de tu severidad, Señor, que no necesitamos, Señor, de tu disciplina. Ayúdanos a aceptarla, Señor, a
ejecutar esa disciplina, Señor, entendiendo que es por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta noche y bendigo a mis hermanos y te bendigo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.